yo veo dos cosas como bien claras. La primera es que a las personas les cambia el sentido del trabajo. Y hay que replantearse cuál es ese sentido del trabajo desde la empresa para entender qué es lo que las personas están buscando. Y tiene que ver con que la persona antes pasaba el torniquete de la compañía y finalmente entraba a su cabeza, su experiencia anterior, pero todo cognitivo, ¿no? Y había gente que, bueno, la salud física daba lo mismo, o sea, no importaba, lo que pasaba en la casa no importaba, lo importante es lo que yo pongo acá, en la compañía. Y hoy día la persona que pasa el torniquete en la oficina o en cualquier compañía entra completa, entra con su salud física, con su salud mental, con todo lo cognitivo que trae, con la experiencia que trae, pero también entra con sus sueños, con sus expectativas, con las ideas, con lo que dice la calle, ¿no? Con otras cosas, con expectativas sociales, y además entra con sus roles. Entra con el rol, no sé, el más común, padre, madre puede ser, o hijo, pero también hermana, también miembro de una comunidad, también miembro de una minoría, también amante, por ejemplo, de los perros, amante de la naturaleza. Y yo, cuando entro en una empresa, que entro con mi rol y con todo mi conocimiento y con toda mi persona, ya el sentido del trabajo no es el mismo. Yo creo que más que replantear los procesos, lo que hay que hacer es poner este tema arriba de la mesa y que las personas empiecen a entender. Por ejemplo, las personas cuando llegan a una organización, ¿quién les pregunta cuál es su propósito personal y cómo lo van a linkear con el propósito de la organización? Esa pregunta no está arriba de la mesa. Aquí en AMSA particularmente nosotros cambiamos el modelo de inducción para hacerlo así. Pero si tú no tienes claro, no está la conversación de qué es lo que esa persona busca en el trabajo, de verdad para la realización de su vida, no para la realización laboral, sino que para la realización de su vida. No, entonces, si tú no lo tienes claro, no sabes cuáles son los bordes de conciliación, los bordes de corresponsabilidad, los bordes de si pertenece a una minoría o no, cómo le gusta el trato, los bordes de su desarrollo en la organización, cuánto tiempo quiere estar una persona, cómo se está proyectando, cuál es su propósito personal. Entonces, la identificación de ese propósito personal es vital para ligarlo con el propósito de la compañía. Y desde ahí, por ejemplo, en todas las evaluaciones de desempeño, tú tienes que tener a la vista el propósito de la persona cuando quería entrar a la organización. Y tienes que ver si tú como empresa estás contribuyendo a ese desarrollo que esa persona quiere. Quizás hay gente que hoy día va a venir temporal, no va a venir permanente. Las nuevas generaciones quizás quieren hacer escaleras, ¿no? ¿Cierto? De trabajo. Entonces hay que hacer otra cosa. Pero lo primero es partir poniendo este tema arriba de la mesa, identificarlo y decirle a los líderes que son de otras generaciones, como yo, por ejemplo, que en realidad el sentido del trabajo es lo que cambió. No cambió solamente mi expectativa, cambiamos nosotros como personas. Antes, por ejemplo, todos los estudios te decían que el sueldo era lo primero que una persona iba a buscar, ¿no es cierto? Después de la pandemia, obviamente muy mediado por la pandemia, sale el tema del sistema de trabajo. Pero en realidad lo que la gente ha vuelto a decir es desarrollo. ¿Y cuál es el desarrollo? ¿Qué significa desarrollo hoy día para una persona? ¿Es necesariamente cambiarse de cargo? ¿Es el desarrollo que llegue a ser CEO? Ya el desarrollo no tiene el mismo sentido que tenía para nosotros en nuestras generaciones. Entonces, si no tiene el mismo sentido, cuánto aporto yo de valor al trabajo o cómo lo aporto ese valor que estoy entregando al trabajo también cambió. Entonces, en el fondo, nosotros estamos hoy día trabajando con procesos, con programas, pensando en un trabajador persona que puede ser una fantasía. Yo creo que el sueldo es súper importante para cualquier persona porque el sustento de la vida, en el fondo, lo que te permite a ti hacer las cosas que necesitas hacer y mantenerte y comer. Pero cuando tú tienes una cierta capacidad de desarrollo en cualquier nivel, sea una menor capacidad personal, ¿no? De estudio, de formación, de lo que sea, o una mayor capacidad personal, tú optas y sabes que tienes la opción de cierto determinado grupo de compañía o tipos de compañía, ¿no? Y en esa opción, cuando tú ya vas a ir a esas compañías a postular, tu decisión final tiene que ver obviamente con el sueldo, con la renta, pero no solo con la actual, también con cuánta proyección yo tengo en esa compañía para llegar a una renta mayor, sobre todo a las personas
que pueden optar a remuneraciones más bajas por su capacidad de formación o por la, en fondo, cualificación que tengan, ¿no es cierto? Es cómo me desarrollo. Esto no es solo en minería. Yo creo que todas las personas hoy día dicen, yo quiero trabajar en otras compañías que yo he trabajado. Las personas llegaban y decían, yo me quiero trabajar, pero ¿cuál es mi perspectiva para adelante? Y empujado mucho más por las generaciones jóvenes, ¿no? ¿Qué hay para mí ahí? Y la pregunta de fondo es esa, ¿qué hay para mí ahí? ¿Qué tipo de ambiente no solamente voy a encontrar, compañerismo, etcétera, sino también qué voy a encontrar que me va a desarrollar a mí para permitirme a mí dar un segundo paso? Porque yo, por ejemplo, tengo una formación A y necesito tener una formación A', o porque yo tengo una formación A y quiero tener una formación B, porque mi expectativa de desarrollo está hacia otro lado, o porque yo tengo algún talento que yo he desarrollado en la vida, pero que no ha sido considerado en mis trabajos anteriores. Entonces, el desarrollo ocupa un mayor lugar, un lugar más prioritario respecto de lo que antiguamente era solo el salario, ¿no? Como que era entrar a un trabajo antiguamente cuando tú seleccionabas a la gente. Yo me acuerdo que la gente me decía, una persona en específico, me dice, yo le digo, bueno, ¿y qué buscas tú en este trabajo? Dice, ponme un billetito de 5 lucas, yo por 5 lucas me muevo como un perrito. Entonces, en el fondo, por 5.000 pesos, tú te traías a una persona de diferencia de renta, ¿no? Hoy día la persona no te diría eso. La persona lo que dice hoy día es, ok, yo me puedo cambiar de empresa, pero ¿qué hay para mí en mi evolución? ¿Esto cumple con mi expectativa o no cumple con mi expectativa? ¿Me sirve a mí a los roles que yo tengo sociales, por ejemplo, en el colegio de mis hijos? O, no sé, pues tengo una pichanga de fútbol y soy el capitán. O yo quiero, por ejemplo, hacer maratones. La gente joven generalmente es así. O la gente mayor es, ¿me sirve a mí por mis hijos, por ejemplo, para tener tiempo para estar con ellos? ¿Me sirve a mí para cuidar a mis padres que son adultos mayores y poder pasar los últimos tiempos de su vida con ellos o no? ¿Puedo conciliar o no puedo conciliar? Hay otras preguntas que están arriba de la mesa, que no es solo el sueldo, y eso yo creo que está a todo nivel. Por supuesto que sigue gente que está todavía en modo de supervivencia porque no ha tenido la oportunidad y quizás no ha tenido las oportunidades tampoco de formación, de capacitación para poder optar a mejores trabajos, y que esa gente va solamente por el sueldo. Te reconfigura todo lo que tú estás entregando, tu propuesta de valor de la empresa hacia el empleado o empleada, ¿no es cierto? Es distinta. Es otra propuesta de valor que tú tienes que mirar. ¿Qué es lo que vas a ofrecer ahí? Y además, tus públicos objetivos, ¿no? Porque hoy, hasta hace unos años atrás, cuando todavía no estaba tanto el uso de las herramientas digitales para conectarse, el público objetivo tú lo reducías a tu región, a tu barrio algunas veces, no sé, o a varias regiones, pero al lugar cercano. Hoy día, tú tienes el mundo a tu mano. Tú puedes contratar digitalmente a la gente, depende de tu compañía, depende de lo que tú hagas, pero puedes encontrar gente en distintos lugares del mundo, gente con distintas culturas, distintas aspiraciones, gente que va a usar la compañía también de una forma mucho más material. O sea, yo voy a estar 6 meses en esta compañía o 1 año porque me pagan muy bien, porque eso me sirve para irme. Entonces también la utilización del trabajo es diferente, y eso tiene que ver con el sentido del trabajo. No necesariamente voy a estar en un trabajo, en ese mismo trabajo, para estar toda la vida en un desarrollo permanente, sino que quiero usar esto porque mi proyecto de vida final a los 40 años es vivir en alguna parte X tranquilo. Entonces yo voy a ir usando las compañías y voy a ir poniendo mi valor, y quizás también si puedo ponerla en varias compañías a la vez, si estoy online, la puedo poner en varias compañías a la vez. Entonces esto del trabajador único con el trabajo, con el contrato de trabajo 100% para ti, también puede empezar a cambiar. Por eso es que es tan importante entender que cómo se moviliza este sentido del trabajo. El sentido del trabajo hasta el año 2020, 2018, antes de la pandemia, era un sentido del trabajo bastante tradicional. En las empresas siempre pensábamos que cuando tú entrevistabas a la gente, lo que estaba haciendo es ver si esa persona hacía match contigo. Hoy día tú tienes que hacer la vuelta al revés, o sea, ver si la persona hace match contigo y tú haces match con la persona. Bueno, lo que yo creo que pasa para las áreas de personas es que primero eso nos obliga, y como le obliga a todas las áreas en general, yo creo que es una transformación más bien del mundo del trabajo, a tener otro mindset. Y el mindset es, si es que en realidad el sentido del trabajo ha cambiado, yo tengo que entenderlo, y por lo tanto la toma de decisiones tiene que estar más basada en data y ser un poquito más predictiva de lo que era antes, usando la inteligencia artificial, y ya no basada en la experiencia. Tengo que empezar a desconfiar de la experiencia hacia atrás para tomar decisiones respecto de los procesos y cómo configuro los procesos de personas. Y cuál es la propuesta de valor que quiero entregar. Ya no está basada solamente en la experiencia,
sino que también en la data que tengo. Entonces es un mindset diferente, es una manera de aproximarse del área de persona que es distinta. Tengo que tener datos, tengo que caracterizar a mis trabajadores, tengo que entender en profundidad a quién tengo al frente. Y caracterizarlo no significa solamente saber cuántos hijos tiene. Necesito entender esa vida familiar que tiene, necesito entender esos hijos, qué es lo que son esos hijos, ¿no? Son hijos que están con alguna discapacidad o no, eso es básico. Pero también esos hijos, ¿qué expectativas tienen? Esos hijos cuando van a la universidad, ¿la dejan, la abandonan o la abandonan? ¿Cuántos hijos de mis trabajadores abandonan la universidad o el colegio? ¿No? ¿Dónde viven? ¿Viven de allegado? ¿Viven en casa arrendada? ¿Viven en casa propia? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo es su vida? No solamente su situación económica, su vida, cómo son sus interacciones, cómo se conectan esas personas. Pues, por ejemplo, nosotros hablamos de todos los temas, hoy día ley Karin, el respeto entre las personas, la violencia en el trabajo, etcétera, las necesidades que hay. Bueno, me he detenido a mirar cómo mis trabajadores o trabajadoras se conectan entre ellos. ¿Qué tipo de ambiente es el que los rodea en su vida más personal? Para entender cómo pueden llegar a la empresa y hacer este switch. Si es que hay un ambiente de violencia y viven en un ambiente lleno de violencia y balazos en la noche, ¿cómo hago que esa persona cuando llegue en la mañana no esté con rabia, no esté enojado, no esté molesto, no salte, no se altere, no se asuste? Pero no es solo el trabajo de la salud mental, es entender la caracterización. Eso es por una parte. Luego, nosotros en términos si uno piensa en este mindset, también uno dice, ok, pero si yo puedo predecir también algo tomando la data de las personas y tratando de caracterizar lo mejor posible, puedo predecir, lo que puedo entender es que tenemos que empezar a pensar un poquito más, ¿no? Desafiarnos a nosotros mismos como área de persona a pensar distinto. Y el pensar distinto tiene que ver con, como te decía, en los procesos de inducción. ¿Qué le muestro yo a la persona en la compañía? ¿Cómo se la ofrezco? ¿Qué le digo a esa persona que es mi compañía? Y después, ¿cuál es la experiencia que la persona vive en la compañía? Y tengo que ver si hay un match. Porque todavía seguimos con ese problema que es básico del ABC. Nosotros ofrecemos una compañía y una propuesta de valor en general que al final la persona cuando ingresa no lo experimenta. Yo creo que eso es tan importante. Para mí el bienestar sigue siendo el bienestar de la persona, pero en un sentido amplio, entendido en un sentido muy amplio, que aborda no solamente su salud física y mental, sino que también, por otra parte, su salud financiera, la instrucción que yo pueda dar o regalar en salud financiera para que la gente entienda cómo se mueve el mundo. El mundo hoy día es mucho más financiero cada vez, por lo tanto la gente es parte del bienestar hoy día. Y hay un aspecto social que no puede ser olvidado, o sea, la sociedad nos ha lanzado a la tecnología individual, en forma individual, ¿no? Y estamos en las redes sociales, yo interactúo individualmente, tengo comunidades digitales, etcétera, pero hay una aproximación con las personas que no la podemos olvidar. Y eso hay que rescatarlo a través del bienestar, pero el bienestar de las personas pasa también, en ese sentido, por una configuración social, por cuánto me puedo conectar yo y entender que la empresa no ha perdido su lugar de ser comunidad. Así como la empresa no ha perdido el lugar de ser un formador, tampoco la empresa ha perdido ser un referente en un lugar de comunidad para los trabajadores. Y eso, ¿cómo lo pongo al servicio de la sociedad? Porque antes incluso yo hacía cosas, o sea, decía, bueno, es un lugar de comunidad, por lo tanto yo celebro los cumpleaños. Hoy día ya no basta celebrar los cumpleaños, creo yo. Importante celebrar los cumpleaños, pero también es ir a celebrar el cumpleaños de otros en el barrio, en la comunidad circundante, donde yo tengo un impacto. Entonces, no se me puede olvidar que yo soy parte de un todo, de un país, que yo cuando contribuyo con mi trabajo acá en la empresa en que esté, también tengo una comunidad que me rodea. Yo desde el punto de vista del área de personas tengo que pensar que yo tengo muchos posibles candidatos que están en la comunidad que me rodea y también en otras comunidades que son target para mí, ¿no? Y que son importantes. Por lo tanto, cuando yo hablo a un trabajador o trabajadora, le hablo también a esos que están en las comunidades. Y ese sentido comunitario social es parte del bienestar. Hace bien a la salud mental, hace bien a la salud física, hace bien a la salud financiera, pero es parte. Entonces, por ejemplo, todos los voluntariados tienen que transformar su propósito en este bienestar social, en cómo nosotros hacemos que los trabajadores tengan una sensación de bienestar social y tengamos formas de hacer que ellos puedan vivir el bienestar social, ¿no? Y no solamente eso significa ir una vez al año a construir una casa. ¿Cómo yo hago permanentemente que ellos se sientan parte del lugar donde habitan, del lugar donde habitamos por último en la organización o en su vida personal? O sea, yo creo que
en la realidad de la empresa donde yo trabajo hoy día, eso es mucho más fácil de hacer, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos implementado esa estrategia de bienestar con esos focos, ¿no? Y se hacen planes y programas. Probablemente no todas las empresas tienen el mismo foco ni tienen los mismos recursos para implementar esos tipos de planes y programas. Pero lo más importante es volver a lo básico. Lo más importante para que las personas tengan bienestar en las compañías es que haya una conexión humana. Además, que esa conexión humana sea de calidad. O sea, yo pienso que para la salud mental, para la salud física, para la financiera y para el sentido de contribución social que yo tengo que tener en el trabajo, lo más relevante es la conexión no solo con los pares, sino que particularmente con la jefatura. En un liderazgo humano, conectado, consciente de los sesgos y que además la persona ponga lo mejor de sí misma a disposición del desarrollo del otro. Eso lo puede hacer cualquier compañía, porque en realidad esos programas no requieren grandes inversiones. En realidad lo que requieren es que las personas, hay algo básico ahí, que es que las personas tengan autoconocimiento. Lo que más falla en el liderazgo es la falta de autoconocimiento del liderazgo. El liderazgo no es consciente ni conoce cuánto impacta a las personas a las que le reportan. El impacto del liderazgo lo viven quienes le reportan y los otros, pero el líder no es consciente en general. Cuando el líder puede ser consciente de cómo es su impacto en el otro y puede además establecer una genuina conexión con la otra persona, con la que tiene al lado, ¿no es cierto? Eso ya hace la base del bienestar. Entonces, si nosotros, por último, no tuviéramos nada, ningún programa que hacer, lo que podemos abordar es siempre el liderazgo. Y el liderazgo aquí hay que volver a lo básico, te digo, porque en realidad es la conexión humana original. La que tú tenías en la plaza cuando eras niño, te encontrabas con otro niño, sin fijarte si ese niño venía vestido con una ropa igual a la tuya, distinta a la tuya, si era grande, si era chico, era niño, y hay una apuesta en común, que es juguemos juntos, ¿no? Acá es trabajemos juntos, y yo te miro, te reconozco, te identifico, te saludo, te observo y conecto contigo. No es muy difícil, es humano. Entonces, la capacidad humana está a la base de esta estrategia. Eso lo puede hacer cualquiera. Y claro, si tú le sumas distintos planes y programas, puedes llegar a esta estrategia de bienestar robusta que la puedes desplegar de todas maneras. Mi reflejo es que en realidad las personas anhelan esa conexión. Y estamos tan escondidos dentro de nosotros mismos que cuando viene un otro y me hace alguna pregunta, porque aquí el poder de la pregunta es muy importante, y me hace alguna pregunta un poco más personal y me descubre en mi identidad, la persona se abre y se suelta y es el espacio mágico que se forma en las compañías de motivación y de productividad finalmente. Entonces, la cercanía, la conexión humana genuina, porque no es nada más que sea genuina, eso hace toda la diferencia. Y yo pienso que en el 2050 eso sigue existiendo, y más todavía, porque las personas somos un ser social, somos un ser gregario, nos interesa la conexión con los demás, no podemos vivir sin conexión. Tenemos un sistema, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, de amenaza-recompensa. Obviamente nos funciona más la amenaza, ¿no?, porque nos protege, así podemos sobrevivir, pero la recompensa que genera una conexión genuina entre dos personas hace que tú mismo modeles tu conducta a buscar esa misma conexión una próxima vez. Porque la conexión lo que te entrega, cuando es genuina y cuando es franca, eso es muy importante, que sea honesta, ¿no? Lo que te entrega es que hay un otro que te visibiliza. Y yo creo que Chile, incluso desde el estallido social, lo que más puso en la calle y en la mesa de conversación es ¿por qué me invisibilizas? Necesito que me veas. Esta es mi persona, esta es mi realidad, así soy yo, así me gusta ser, quiero desplegarme como soy, no como tú quieres que yo sea, ¿no es cierto? Y esa visibilización es lo que estaba a la base también de un estallido social que dice, oye, aquí estoy yo, mírame. Y el llamado, el call to action a los empresarios fue un poco eso, ¿no? Oye, mírame, yo soy una persona con capacidades, fórmame, ayúdame, dime en qué tengo que formarme más, empújame, pero mírame primero, no me ignores, no pases por el lado mío y no me saludes. Y eso es
fondo, si yo te visibilizo, es porque me conecto genuinamente contigo. Y yo creo que eso va a seguir, es humano, nosotros estamos configurados así, y lo que pasa es que cuando lo logramos, nuestro cerebro cambia, y eso implica una gran recompensa. Siempre hay una amenaza desde la neurociencia a lo diferente, porque es una alerta, ¿no? Una alerta de poca sobrevivencia, es distinto a mí, tengo que cuidarme. Pero hay que sobrepasar esa barrera. En la medida que tú sobrepasas esa barrera, no solamente logras ser un líder inspirador, una buena persona, logras movilizar al equipo, y de verdad esto es como una rueda beneficiosa, porque el equipo se moviliza y se automotiva, ¿no? Se automotivan entre todos y se genera un nivel de productividad nunca antes visto. Y ahí está toda la gracia, o sea, en una conexión genuina. Por eso yo pienso que eso no se va a perder. Y que la inteligencia artificial, que siempre está el mito, ¿no es cierto?, que la inteligencia artificial es un tema que va a reemplazar puestos, yo creo que algunos puestos sí los va a reemplazar. Y incluso me parece que también podríamos usarla hoy, desde ya, para crear algunas posiciones dentro de las compañías y tener inteligencia artificial que funcione en el sentido de que sea alguien que nos desafíe, la inteligencia artificial nos desafía a pensar. Porque a veces las compañías, razón por la cual tampoco se da esa conexión, es porque estamos demasiado automatizados en la producción, en el hacer. Depende del ritmo de la compañía, pero en general, a mayor nivel, más ocupado en el hacer, ¿no? Y de repente hay que parar, y hay que reflexionar, y hay que ver cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y si pudiera hacerlo mejor de otra forma. Y ahí necesito un otro, porque mis sesgos impiden que yo sea la que salga de mi propia caja. Tengo que hacer un ejercicio muy intenso para salir de mi caja. Entonces lo más fácil es tener una inteligencia artificial que me vaya desafiando. Yo encuentro que todo el mundo tendría que tener inteligencia artificial, alguna app que me vaya desafiando para pensar mejor sobre todo estos temas de personas. A nosotros nos faltaría, y yo sueño con eso, de poner en el área de personas una inteligencia artificial, por ejemplo, que nos desafíe a tener mejores casos de negocio, mejores casos de propuesta de valor a los empleados, que nos vaya desafiando, que vayamos pensando para poder parar de esta rueda del hacer y poder conectar con lo que es relevante.